Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando su puente, si es que el día de hoy tienen puente. Bueno, pues por acá andaba leyendo este libro de Tantra Illuminated de Christopher Wallis, que bueno, es un académico estadounidense que ha trabajado muchísimo en, de alguna manera, compartir la filosofía del Tantra a Occidente de la manera tal vez pues más correcta posible. Y bueno, y aquí vale la pena mencionar que realmente pues el tantra ha sido muy mal interpretado en Occidente. De alguna manera hemos traído un montón de ideas erróneas sobre lo que es esta filosofía y se pierde muchísimo valor a lo que realmente quiere compartir. Se ha de alguna manera malinterpretado que el tantra es o tiene que ver con prácticas sexuales o con prácticas perdón, que tienen que ver con únicamente obtener placer. Y esto fue una perversión realmente no en cuanto a juicio moral, sino más bien creo que es importante mencionar de dónde viene para entender por qué sucedió así. Esto sucedió en los 60, 70, 80, en la nueva era, en esta contracultura masiva iniciada en Estados Unidos, en algunas partes también de México. Y bueno, se empezaron a traer un montón de ideas de Oriente, ¿no? Pero claro que nuestra necesidad occidental era una al traer estas filosofías que era, como les decía, es la contracultura. Estábamos justamente en un momento en contra de lo que habíamos sentido hasta cierto punto como una opresión en nuestra propia tradición cristiana, por, claro, todo lo que había acontecido a partir de la iglesia. Entonces, bueno, se buscó como crear nuevas formas, nuevas visiones y bueno, se trajeron muchísimas cosas, pero que claro que al traérselas, por así decirlo, se diluyeron muchísimas de las enseñanzas y la profundidad real que tiene esta práctica de yoga y de tantra, ¿no? Así como toda la riqueza que hay en la India sobre estas filosofías que pues ahora son más conocidas cada vez, pero que muchas veces sí son muy mal interpretadas y en el peor de los casos se usa para seguir alimentando un sistema que no nos hace conectar realmente con lo que esta filosofía quería, ¿no? En un inicio. Entonces, pues bueno, realmente lo que aquí les quería compartir es muy breve. Eh, Estaba leyendo justamente que hay una como importancia fundamental al practicar tantra, que bueno, tantra no es únicamente la práctica de yoga como conocemos, sino que es toda una serie de rituales, de meditaciones, de ceremonias, de visualizaciones que se hacen, ¿no? Entonces, Abhinavagupta es, yo creo, el filósofo o de los filósofos tal vez más importantes de la India y sobre todo pues era un exponente, un gran exponente de esta filosofía del Tantra, del Shivaísmo de Cachemira. Entonces, este gran filósofo buscaba cómo conciliar ciertas escuelas que había de tantra en ese momento, unas que eran súper, eh, por así decirlo, no duales, un no dualismo radical, por así decirlo, con otras que eran, estaban entre lo no dual y las otras como más conservadoras, por así decirlo. En el tantra, como en muchísimas tradiciones, incluso en la política, hay visiones izquierdistas y también de derecha, ¿no? Entonces, de alguna manera el tantra Shivaita de Cachemira, que es un tantra muy específico, no es todos los tipos de tantra que existen, porque también hay tantra budista, claro. Entonces, este tantra Shivaita de Cachemira, del cual yo les estoy hablando, está más apegado a la visión, como por así decirlo, no dual o de izquierda, ¿no? Eh, y bueno, aquí por favor entendamos, no entendamos izquierda como lo conocemos acá en Occidente, ¿no? Simplemente por decirles que se va un poco más a esta visión no dual,
¿no? En donde no hay una separación entre la divinidad y lo que yo soy, ¿no? No hay una separación entre la divinidad y lo que pasa en el mundo, ¿no? La cotidianidad. El Tantra es de las filosofías que tal vez de este tipo que más se acercan a conectar con lo que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana y no huir, es decir, sí hay prácticas de tantra ascéticas, es decir, que se retiran del mundo, pero también el tantra es algo que se puede vivir con el mundo, ¿no? Porque no hay una separación. Entonces, bueno, sobre esto que les quería compartir específicamente es que la intención que tenemos antes de hacer una práctica espiritual, una práctica de yoga, una práctica de meditación desde la visión tántrica, sugiere a Abhinavagupta que sea una visión correcta para que alcances realmente los beneficios de la práctica. Porque tú, de alguna manera, lo que él dice es que nosotros vamos a llegar hasta donde nos pongamos en nuestra meta, por así decirlo, mental, ¿no? Si nosotros, que esta sería como la visión errónea según Abhinavagupta, que nosotras y nosotros si practicamos pensando en que hay algo que está mal en mí misma, hay algo que tengo que corregir, pensando en que tengo que hacerlo porque si no me siento culpable, porque si no, no estoy logrando mi, no sé, mi propósito de la semana, por así decirlo, es decir, desde una visión muy occidental de la práctica, realmente no vamos a conseguir que esta práctica nos dé lo que tiene o por lo que fue diseñada, ¿no? Es decir, si yo voy en un contexto como más actual, si yo voy a practicar Hatha Yoga, desde una creencia de que si no hago mi práctica, no voy a tener el cuerpo que quiero, o si no hago mi práctica, no voy a conseguir los resultados que deseo, ya sea a nivel físico, mental, emocional, espiritual, incluso, hablando de materialismo espiritual. Creo que, y bueno, esto es lo que dice también Abhinavagupta, que desde allí no vamos a conseguir los frutos de la práctica. Es decir, va a ser una visión errónea de la práctica y pues nos vamos a quedar hasta ese lugar, ¿no? Bueno, ya conseguí el cuerpo que quise, pero para eso no fue diseñada la práctica. O bueno, ya conseguí la tranquilidad que quise, igual para eso no fue diseñada esta práctica, ¿no? Entonces, lo que nos propone, ya para empezar a concluir, que este video se alarga un poquito más de lo que pensaba, es que tenemos que reconciliarnos con la visión correcta de la realidad. Les estoy aquí hablando desde una interpretación de la realidad que es esta filosofía tántrica Shivaita no dual, no desde lanzarles una verdad más, porque bueno, este no es un espacio para yo decirles cuál es la realidad, sino que les quiero compartir esta visión que a mí me encanta, me convence y ojalá les sirva, o por lo menos les pido que lo experimenten para ver qué sucede en su práctica espiritual. Entonces, si nosotros hacemos una práctica de yoga desde una visión correcta, dice Abhinavagupta, de que ya somos esta expresión perfecta de la divinidad, de que ya estamos haciendo yoga o estamos haciendo nuestra práctica, nuestra sadhana, para reconocernos y desde ahí expresarnos por completo en nuestra verdadera naturaleza, que es la conciencia creativa, libre, amorosa, ¿no? Entonces, en resumen, para las y los que van entrando, si vamos a hacer una práctica espiritual tipo yoga, tipo meditación, etcétera, etcétera, probemos, y solamente probemos para hacer una experimentación real en el cuerpo y ver qué pasa. Hacer la práctica desde la intención, primero, desde tengo que hacerlo para lograr ciertas cosas, porque no tengo eso que necesito, porque el yoga me va a dar, o esa práctica espiritual me va a dar eso que a mí me hace falta y que no está dentro de mí, que no lo tengo y que necesito conseguirlo. Esa es una visión errónea, y la visión correcta para el tantra sería: hago mi práctica para recordar y reconocer al máximo eso que ya soy
que ya es y que no necesito ir a ningún lado para lograrlo. No necesito irme a retiros, irme a hacer ayahuasca o irme a hacer un montón de cosas para obtener eso que siento que me falta, sino que ya soy eso, en donde estoy aquí está perfecto y este es el mejor lugar para reconocer lo que somos, aquí donde estamos, en esta vida cotidiana, en esta cuarentena, en este encierro, en esta pandemia, aquí y ahora. Es el mejor momento para reconocerlo. Entonces, si yo hago mi práctica desde ese lugar, cambia muchísimo la manera en que la vivimos. Y, según Abhinavagupta, según la filosofía del Tantra, desde ese lugar vamos a realmente expresar y por un lado exprimir lo que esta práctica, para lo que esta práctica fue diseñada en un inicio. Y bueno, pues eso es todo lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Pues ojalá les sirva, ojalá les guste. Y también no, si no les gusta está padre, igual comenten para seguir dialogando sobre estos temas, cómo han vivido ustedes sus prácticas espirituales, si reconocen por ahí una visión muy, muy de lograr o de tener méritos espirituales o méritos físicos o méritos mentales, o desde un lugar desde la carencia, ¿no? Que es muy común también hacer prácticas porque sentimos que estamos mal, entonces tengo que estar bien y por eso voy a hacer la práctica. Entonces, ¿desde dónde hacen ustedes sus prácticas espirituales? Me encantaría escucharles, leerles y pues seguir dialogando sobre estos temas. Namaste.